Palabras de alegría y esperanza. Es el tercer domingo del tiempo ordinario. El año A, el Evangelio de Mateo 4, 12, 23. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea, salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz intensa. A los que habitaban en sombras de muerte, les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y lo siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Un buen domingo para todos. La semana pasada encontramos a Jesús en Betabara, donde el Bautista lo indicó como el Cordero de Dios. En el mapa pueden observar dónde se encontraba Betabara, el extremo norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Betabara es el lugar donde Juan bautizaba y donde acudió Jesús para hacerse bautizar. Dijimos el domingo pasado que el Bautista indicó a Jesús como el Cordero y lo ha indicado a nosotros, queriéndonos decir: si quieren realizarse en la vida, lo deben seguir a Él. Algunos pensaban que el Bautista era el Mesías, pero Él lo aclaró: yo no soy a quien deben seguir, ustedes deben seguir a este Cordero. Él los introducirá en un reino nuevo, no el antiguo, el de las fieras. Él los introducirá en el reino de aquellos que donan sus vidas. Y este mensaje se presenta al principio del año, pues será que nosotros este año, guiados por el evangelista Mateo, nosotros seguiremos a este Cordero. Veremos en la vida que Él lleva el mensaje que anuncia y que luego encarna. Será un mensaje de amor, de donación de la vida, bien representado en la figura del Cordero. Será la invitación para saber cómo uno se puede convertir en Cordero y cómo se entra en este mundo, en este reino de Dios. El texto del Evangelio de hoy nos dice que cuando Jesús supo que el Bautista había estado arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Se encontraba en Judea, regresa a Nazaret, pero no se queda en Nazaret. Ven en el mapa dónde se encuentra Nazaret, al costado de la Baja Galilea. ¿Y qué hace Jesús? No se queda en Nazaret, saluda a su madre y se dirige a Cafarnaún, que se encuentra junto al lago de Galilea,
o el lago de Tiberíades. Tiene muchos nombres este lago. Jesús tiene 34 años cuando cambia residencia. El evangelista dice que fue a Cafarnaún y prácticamente nos da su dirección. Dice, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Desde el punto de vista arqueológico, sabemos con certeza cuál fue la casa donde Jesús habitó durante 3 años, los 3 años de su vida pública. La vida pública de Jesús pasó prácticamente toda junto a la ribera de este lago. Jesús se quedó en la casa de Pedro, fue hospedado por Pedro y Andrés. Y efectivamente, la casa donde Jesús vivió durante su vida pública se encuentra junto a la última casa del barrio de la ciudad de Cafarnaún. Voy a presentar algunos de estos lugares porque cuando escuchemos el Evangelio de Mateo, hará muchas referencias a estos lugares. Ante todo pueden ver a Cafarnaún, que es la ciudad más importante en su vida pública, porque Jesús vivió allí. Luego arriba de Cafarnaún está el Monte de las Bienaventuranzas y la ciudad de Betsaida, en el extremo norte del lago de Tiberíades. De esta ciudad salen 5 apóstoles y a 4 de ellos los encontraremos en el texto evangélico de hoy. Pedro y Andrés habían cambiado residencia, ya no vivían en la ciudad de donde provenían, que era Betsaida, y se habían cambiado a Cafarnaún y allí vivían con sus familias. Probablemente habían comprado su casa, pues no eran tan pobres como tantas veces los imaginamos. Tenían una embarcación y eran personas, diríamos hoy, de clase media. También pueden ver otra ciudad, Corazín. De la ciudad se habla en los evangelios. ¡Ay de ti, Corazín! Mateo 11:21. Porque Jesús ha frecuentado todas las sinagogas de esta Galilea, anunciando la nueva luz, el Evangelio. Les presento ahora la ciudad de Cafarnaún, el lugar donde se encontraba Jesús y donde se encontraba la ciudad. Era una ciudad de pescadores y de agricultores. Tenía 300 metros de largo a lo largo del lago y unos 200 metros hacia el interior. Es muy sencillo definir el área de esta ciudad, pues a partir de allí comienzan las sepulturas, el cementerio, que eran lugares impuros y por tanto allí no había casas. Entonces la ciudad de Cafarnaún está muy bien delimitada y fácilmente se puede adivinar el número de habitantes que tenía en aquel tiempo, unos 1000 habitantes. Estando al lado del lago de Galilea, Cafarnaún no era la ciudad más importante. Más importante era Magdala, famosa por su floreciente industria de salación de los peces y de la tintorería también. Y aún más importante era Tiberías, la nueva capital que Herodes Antipas había construido junto al lago. Anteriormente la capital era Séforis. El evangelista dice que Jesús fue a vivir a Cafarnaún. Esta ciudad también era importante por el hecho que por Cafarnaún pasaba el famoso Camino del Mar, que comenzaba al sur en Egipto y terminaba en Mesopotamia. Y justamente en Cafarnaún estaba la frontera entre Galilea y el Golán. Era la frontera y el Golán pertenecía a otro de los hijos de Herodes, Felipe. Y en la frontera se pagaban los impuestos. Y nosotros conocemos muy bien el nombre de uno que cobraba impuestos allí, Mateo o Leví. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús cambió de residencia y no permaneció en Nazaret? La vida en Nazaret le hubiese sido más cómoda, pues allí tenía como punto de referencia
la casa donde vivía su madre, María. Pero Jesús sale de Nazaret y va a vivir a Cafarnaúm. Me parece que si se hubiese quedado en Nazaret, no habría tenido ningún resultado con su predicación. Los habitantes de la aldea de Nazaret eran muy cerrados de mente. No hubiesen aceptado un cambio de perspectiva religiosa como la que Jesús presentaba, la novedad de Jesús, el nuevo rostro de Dios. El rostro de Dios, predicado por los rabinos en las sinagogas, era el de los fariseos. Por tanto, un Dios legislador, justiciero, el Dios que prefería al pueblo de Israel y rechazaba a todos los demás, el Dios que condena a los pecadores, que no quiere saber nada con quienes se equivocan en la vida, un Dios severo y naturalmente un Dios grande, potente, dominador, que se hace servir. Jesús no ha venido a modificar esta concepción de Dios, sino a dar la vuelta completamente. Dios no es el que domina, sino el que sirve. En Nazaret no habrían aceptado esta clase de propuesta, igualmente con la imagen de hombre nuevo que Jesús presentará. Hablará de la persona que debe ser un cordero, mientras que la mentalidad del mundo es que la persona ideal es la del dominador, el que es fuerte, el que se impone. Me parece que Jesús ha cambiado residencia precisamente por esta razón. En Cafarnaúm la gente tenía una mentalidad más abierta, pues había allí un contacto entre muchas culturas, incluso con paganos. Era un lugar semipagano. Entonces había allí una mentalidad más abierta. Esta es mi suposición, pero creo que tiene fundamento. El evangelista Mateo, por otro lado, da otra explicación para justificar el cambio de residencia de Jesús. Mateo ve en esta opción que Jesús hace el cumplimiento de una profecía que hace referencia a Galilea. Y añado que el evangelista Mateo debe ser un excelente biblista, pues es muy difícil encontrar una profecía que haga referencia a Galilea, y existe solamente una en todo el Antiguo Testamento. Y la profecía se encuentra en el libro de Isaías y dice: territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Y de hecho, si nosotros observamos esta región del lago de Galilea, parece un nido entre las montañas. Por tanto, este anfiteatro, este circuito en hebreo, Ha-Galil, la imagen que pronto veremos será la de la oscuridad de esta región en medio de las montañas, que será iluminada por una gran luz. ¿Qué dice la profecía? Esta profecía hacía referencia a una situación dramática de esta Galilea en tiempos de Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, que había invadido la región de Galilea y por tanto destrucción, violencia, crueldad. La comparación era la de una noche que había caído sobre esta tierra, por tanto la oscuridad y las tinieblas. La gente estaba desalentada. Decían, se acabó la vida. El profeta da un anuncio de esperanza, dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa. A los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. Para esta tierra ocupada por los asirios, Isaías anunciaba la liberación. Se refería al nacimiento de un rey de la dinastía de David que liberaría estas provincias ocupadas por los asirios. Pero el evangelista relee estas tinieblas como la oscuridad que cubre el mundo y que viene desgarrada y disuelta por la luz que viene del cielo.
la luz que Jesús de Nazaret trae al mundo. Esta región, situada al margen de la Tierra Santa, esta Galilea de los paganos, es el lugar donde Jesús comienza su misión. Es como si verdaderamente se encendiese una luz que luego terminará por alumbrar al mundo entero. Me parece inmediata la referencia al Salmo 19 que habla del sol, Dios que pone allí su habitación, como el esposo en la casa nupcial. Y al fondo he puesto una foto sacada precisamente sobre el lago de Galilea al salir el sol. Es precisamente la imagen que utiliza el evangelista, que hace referencia a la profecía de Isaías, una luz que aparece y que ilumina este nido que es el anfiteatro del lago de Tiberíades. Pero es la imagen de la luz del cielo que aclara a todo el mundo. Allí le había preparado una tienda al sol. Se regocija cual esposo que sale de su alcoba como atleta que corre su carrera, asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se escapa a su calor. Salmo 19, 5, 7. Es una comparación muy hermosa, pues presenta este sol, esta luz del cielo que lucha contra las tinieblas. Es una comparación que usamos también nosotros hoy. La luz del Evangelio que aclara las tinieblas del mundo. Nos podemos preguntar, al final, ¿quién triunfará? ¿Será esta luz que viene del cielo o serán las tinieblas? Desde el comienzo de ese Evangelio, Mateo nos abre el corazón a la esperanza, pues nos dice, se está realizando en plenitud esta profecía. La que vencerá será la luz. De hecho, el Salmo, al que anteriormente hice alusión, presenta esta luz del sol como un guerrero valiente que recorre el camino. Entra con toda su potencia, con toda su fuerza y hace desaparecer las tinieblas del mundo. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros porque creo que muchas veces nos resignamos a esta tiniebla que pensamos triunfará sobre la luz del Evangelio, la luz que Cristo vino a traernos. Quizás nosotros nos preguntamos, como aquel hebreo que en nombre de todo el pueblo se dirigía al profeta de Isaías y le preguntaba, vigía, ¿cuánto falta de la noche? Isaías 21:11. Es la pregunta que también nos ponemos nosotros. Finalmente, ¿cuándo la luz del Evangelio esclarecerá las tinieblas, la oscuridad de la corrupción, la oscuridad de la injusticia, la oscuridad del dolor, de las mentiras, de los abusos? También nosotros hoy estamos esperando esta luz para que haga desaparecer las tinieblas del mundo. Pero tengamos presente que esta luz también brilla a través de nosotros. Hemos sido iluminados por esta luz y podemos ser capaces de disolver todas las tinieblas de la oscuridad del mundo. Jesús lo dirá, yo soy la luz del mundo. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar, arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Arrepiéntanse. No quiere decir cambiar cualquier cosa en la vida. Convertirse quiere decir que debemos dejar el reino antiguo, el reino mundano, y aceptar su propuesta de un reino completamente nuevo. Cuando hablamos de reino mundano, entendemos el reino en que la gente tiene una cierta jerarquía de valores, que se pone arriba y que se pone abajo en el reino humano, el reino mundano. Este reino del cual queremos alejarnos. Convertirse quiere decir abandonar este reino. Y conocemos muy bien la jerarquía de valores en el mundo mundano, que es lo que está arriba de todo. Se ponen cosas que pueden ser el dinero, el éxito, el poder, el eros,
esta es la escala de valores. Luego vendrá naturalmente la familia, los amigos y luego al final quizás también la religión, Dios, el Evangelio. Incluso algunos creyentes tienen esta jerarquía de valores, convencidos que están en el nuevo reino y en realidad, si todavía se mueven en esta jerarquía de valores, se mueven todavía de lleno en el mundo antiguo. Evidentemente, nos encontramos frente a personas que si observan esta jerarquía de valores, deben poner en primer puesto las cosas que pertenecen, según los que pertenecen al mundo, como las cosas importantes. O sea, ¿qué sucede con la gente cuando se propone, cuando acepta el reino de Dios? La jerarquía de valores es lo opuesto a la del mundo. Delante de Dios, las grandezas de este mundo no cuentan para nada, y otras grandezas que son olvidadas ahora son las relevantes. Se da vuelta la escala de valores. En el mundo es importante el que es rico, poderoso, fuerte, pero en el mundo nuevo, en el reino de Dios, grande es el que se coloca en el último puesto, el que está dispuesto a servir, no a ser servido por los demás. Por tanto, hay que cambiar de mentalidad, de modo de pensar. Si la gente sigue atada al mundo de antes, se equivocan en la vida. Y por eso la llamada de Jesús a esta conversión. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Quiero hacer notar un detalle. El texto original griego, hablando de las redes que están utilizando, utiliza el término anfibestron, o sea, la malla, como lo pueden observar al fondo. Es la red que se lanza y luego se cierra en el fondo. Es la más pobre, la más trabajosa. Estaban utilizando la malla, por tanto, cerca de la orilla. ¿Qué les dice Jesús a estos discípulos? Vengan conmigo, vengan detrás de mí. Es interesante, podemos hacer una comparación con la vocación de Abraham. Pero es importante también ahora tener presente que el evangelista Mateo no está hablando de la vocación de los sacerdotes o de las religiosas, no. Aquí se trata de la vocación de seguir a Jesús, de ser discípulo. Luego habrá muchas maneras de ser discípulos, pero aquí no se habla de jerarquía. Se habla de quien acepta la propuesta de entrar en el mundo nuevo, en el reino nuevo. Les dice Jesús, vengan conmigo. Y ahora la comparación con Abraham. A Abraham le fue dado un imperativo. Vete. Aquí se dice, síganme. Es diferente. Abraham debió ponerse en camino y no sabía ni siquiera cuál era su destino. Le sería revelado momento por momento hacia dónde se debería dirigir. Aquí el imperativo es diferente. No es vayan, sino síganme. Por tanto, Jesús se empeña en ser el primero en alcanzar ese hombre nuevo. Es un esfuerzo grande el que se hace. No podrá volver atrás, pues quien lo sigue deberá reflejarse en él si quieren ser una persona exitosa. Entonces Jesús asume una gran responsabilidad. Debe ser el primero en vivir por amor. Y vivir esta propuesta de vida que Él hace. ¿Y qué es lo que promete Jesús? Nada. No dice que los hará ricos, poderosos. No. Y tampoco les dice que los llevará después al paraíso.
que tendrán un lugar especial. No, solamente les da una misión. Los haré pescadores de hombres. Y pescar gente significa sacar a esa gente fuera de las condiciones deshumanas, sacarlas fuera del mundo antiguo para introducirlas en el mundo nuevo. Esta es la misión que encomienda a los discípulos. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. De inmediato. Cuando uno se decide, se decide. Después podrán repensar, aparecerán dudas, interrogantes, y uno se puede preguntar, ¿acaso hice la opción buena al dejar el mundo antiguo? Entrar en el mundo que Jesús me propone es un reto muy grande. ¿Habré hecho la opción buena o me tendré que arrepentir después y seguir gozando de la vida como lo hacen todos los en el mundo viejo? ¿Dejar las redes o retenerlas en el mundo antiguo? ¿Qué hacen los que aceptan la llamada de Cristo? Aceptan su propuesta de hombre. Pedro y Andrés, que eran pescadores, dejan su profesión. Cuando uno oye la llamada de Cristo a entrar en el mundo nuevo, ¿deben dejar su profesión? No. Continuarán con su profesión, seguirán con su trabajo, pero la manera como lo harán, el objetivo por el cual trabajarán, será otro. Tratemos de poner algunos ejemplos sencillos para comprender lo que pasa cuando uno deja el mundo antiguo, la escala de valores del mundo antiguo, y acepta la propuesta de mundo nuevo que Jesús le hace. Se continúa haciendo la profesión de antes, pero de manera completamente diferente. Me explico. Anteriormente, uno llevaba a cabo su profesión de buena manera. Naturalmente no queremos poner dudas en esto, la honestidad, la lealtad, el profesionalmente perfecto, pero lo hacía para realizar su vida, para ser feliz con lo que hacía, pero también para ganar dinero, naturalmente, para hacerse ver, para hacer carrera, para buscar éxito. ¿Qué pasa cuando esta persona entra en el reino de Dios? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Un barrendero. Un ejemplo sencillito, le llaman ahora en algunos lugares trabajador ecológico a los barrenderos. Hace bien su trabajo, se levanta pronto por la mañana y cuando acaba regresa feliz a su casa, feliz con el estipendio ganado, y entra ahora en el mundo nuevo. Entonces, su profesión tiene otro significado porque el objetivo no será tener una paga y luego tener unos momentos de descanso o quizás ganar algo más. El objetivo cuando sale por la mañana de su casa será: hoy haré mi trabajo, limpiaré bien las calles de la ciudad y cuando por las mañanas, cuando la gente vaya a su trabajo, encontrarán la ciudad hermosa, limpia, comenzarán bien el día, les ayudará a ser más felices. No piensa en la paga, sino en la alegría que dará a la gente porque se siente servidor de la vida y da alegría de los hermanos. Cuando el discípulo de Cristo sale de casa por la mañana, se pregunta: ¿cómo podré hacer felices a la gente hoy? ¿Qué puedo hacer para que el mundo sea más feliz, que las personas estén más serenas, vivan en paz? Entonces, cada uno en la profesión que ejerce puede dar su aporte a este mundo nuevo, un mundo fraterno, un mundo de paz.
Pongamos otro ejemplo. Pensemos en uno que es empleado telefónico. Y hay una persona anciana que tiene problemas con la línea de teléfono. Llama al operador y este va a su casa, llega, es un profesional, una persona muy capaz. Pero sabemos también que esa anciana es muy desconfiada con los que van a su casa. El empleado es llamado no solamente a arreglar la línea de teléfono. Si ha entrado en el mundo nuevo, lleva a cabo su trabajo de manera diferente. Se da cuenta del problema que esta anciana tiene, que es desconfiada. Por tanto, la serena y cuando sale de esa casa, no solamente ha arreglado la línea telefónica, sino que ha llevado alegría y felicidad a esta persona. Y tiene presente que este es el objetivo que el seguimiento del maestro le puso delante. Podemos tomar cualquier otro ejemplo. Todos, por ejemplo, tenemos la experiencia de la visita a un médico especialista, una persona excelente, pero que reacciona como corresponde al mundo antiguo, incluso para acumular más dinero. Pero si este médico es un discípulo de Cristo, una vez que tenga lo suficiente para vivir dignamente en la vida, será feliz, pero también querrá hacer felices a todos aquellos que él pueda ayudar en estos momentos difíciles de sus vidas. El que hace el pan, el panadero, lo podrá hacer bien, pero también puede pensar cuántos serán felices hoy al poder comer este pan que hago con extremo cuidado. Pensemos, por ejemplo, en un arquitecto. El arquitecto prepara el diseño de una casa y lo hace bien, pero lo puede hacer para conseguir su objetivo, para que las personas que allí vivan se encuentren, dialoguen y preparará el ambiente para que esta paz familiar se pueda realizar. Puse estos ejemplos para dar una idea, para decir que cuando uno entra en el mundo nuevo, acepta la propuesta de Cristo, pone como objetivo arriba en la escala de valores el amor, el hacer feliz a alguien, a las personas que encuentra. Jesús llama a estos dos hermanos que lo siguen inmediatamente. Aceptan la propuesta de dejar el mundo antiguo. Quizás hayan seguido siendo pescadores, pero la manera totalmente diferente. Llama a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que estaban arreglando las redes. Y aquí hay otro término para decir redes, dictua, que es la red buena, la que se usa en alta mar. Llama también a estos dos y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, le siguieron. No dejan solamente las redes, sino la barca y el padre. Entrarán en una nueva barca. La barca es la imagen de la comunidad, de aquellos que aceptan la propuesta del mundo nuevo del reino de Dios. Dejan la barca del mundo antiguo, donde se desarrolla la profesión de cierta manera, y abren sus corazones al mundo nuevo, a la nueva luz. Dejar al Padre quiere decir dejar las tradiciones donde estaban anclados, esas tradiciones que les daban seguridad. No, cuando se oye la llamada de Cristo, uno se fía en Él y esto es suficiente. La conclusión del texto evangélico presenta tres verbos que resumen el trabajo de Jesús. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Enseña. Es la luz nueva para la persona. Estamos al comienzo del año.
El Bautista ya había indicado esta luz. Él es la luz y el testigo de la luz. La luz sale del Cordero. El Cordero es blanco y el color blanco es símbolo de la luz. Y la luz se desprende de este Cordero y brilla y debe guiar y debe resplandecer en nosotros. Esta luz del Cordero debe reflejarse en nuestra vida, proclamando la buena noticia. La buena noticia es esta palabra que infunde esperanza, que da sentido a las vidas más desastrosas, que asegura que el amor de Dios es más grande que el mal que habita en el hombre. Será este evangelio, esta buena noticia, que dirá que Dios es bueno y siempre bueno, que no castiga a nadie, pues este no es el Dios reflejado en el rostro de Jesús de Nazaret. Sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Los gestos de curaciones que Jesús hará será la señal de otra sanación que se realiza por el mensaje que Él anuncia. Es el Evangelio, el Espíritu que Él dona. La curación de su mano que está presente en nosotros, del reino antiguo, a quien todavía estamos dando nuestro consentimiento. El Evangelio, la palabra del Maestro, su luz, sana de todas estas nuestras enfermedades. Las enfermedades del rencor, del odio, de la envidia, de los celos, de la corrupción moral, son todas enfermedades que nos deshumanizan. La luz y la palabra de Jesús sana de todo esto de su mano que quizás todavía esté un poco presente en muchos de nosotros y en todos de nosotros ciertamente en pequeño grado. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.